Hay que entender el contexto de las declaraciones, porque no ha sido una simple rueda de prensa del presidente francés, lo ha hecho en el contexto de una conferencia bastante importante que, bueno, que él ha organizado en el Elíseo, es decir, como la Moncloa, pero en Francia, entre diferentes miembros de la UE y de la OTAN. De la OTAN está, por ejemplo, pues bueno, Reino Unido, que estaba el ministro de Exteriores de Reino Unido, James Cameron, y estaba también no me acuerdo qué, creo que era un secretario para Asuntos Europeos de Estados Unidos. Y no sé si alguien de Canadá también estaba, pero bueno, eran digamos que una quincena de países, los más importantes de la Unión Europea incluidos. El movimiento de Macron de Francia es la de crear una conferencia para tratar, digamos, el apoyo a Ucrania a medio y largo plazo, y sobre todo era, digamos, una especie de campaña para demostrar a Rusia y a Ucrania que, bueno, que ese apoyo occidente a Ucrania no iba a parar a pesar del bloqueo de ayuda a Estados Unidos, de Estados Unidos, que por cierto que mañana es la votación en el Congreso nuevamente y se espera que haya un nuevo bloqueo, y si hay ese nuevo bloqueo es difícil que salga el paquete de ayuda a Estados Unidos, de Estados Unidos a Ucrania. Pero bueno, digamos que era básicamente intentar reforzar la idea de que Occidente va a apoyar a Ucrania en los malos momentos, en los buenos y lo que haga falta para que Rusia no gane la guerra, ¿no? Al margen de las declaraciones de Macron, se ha aprobado o se ha, digamos, intentado llevar a cabo ciertas iniciativas en la conferencia. Una de ellas es la de la compra conjunta de proyectiles de artillería, que como recordaréis es una cuestión bastante importante, fuera de la Unión Europea. Esto es una propuesta de la República Checa. ¿Por qué es importante esto? Porque además Francia lo había, por así decirlo, vetado, porque no querían, digamos, comprar fuera de Europa, de la Unión Europea, para, digamos, ellos querían favorecer la industria de defensa europea. Lo que pasa es que el año pasado la Unión Europea se comprometió a enviar 1 millón de proyectiles de artillería a Ucrania. Ha pasado un año y han enviado la mitad. Quiere decir que esa es la situación. Más allá de eso, también se ha creado como una especie de coalición o el intento de coalición para, digamos, enviar más misiles de medio largo alcance a Ucrania. Aquí la cuestión es que nuevamente se ha presionado a Alemania para que envíe sus misiles Taurus, que son de largo alcance, creo que tienen 500 millones, es decir, 500 kilómetros de distancia, ¿no? Son más, de hecho, tienen más alcance que los Scalp y los Saudou que de los británicos y franceses. Lo que pasa es que los alemanes han dicho que no los van a enviar y que no quieren ser co-beligerantes en la guerra, por así decirlo. Digamos que no quieren escalar más la situación. Es decisión suya. Puede que cambie la decisión alemana, ya lo vimos con los Leopard, los tanques Leopard, pero bueno, de momento siguen firmes en su decisión de no enviar los misiles Taurus a Ucrania. Pero ¿qué pasa? Digamos que ha sido la polémica del día o de los días incluso? Pues que Macron durante la rueda de prensa, aparte de unas declaraciones grandilocuentes diciendo que bueno, que Ucrania hay que apoyar a Ucrania porque que pierde Ucrania sería una amenaza para los países occidentales, que sería que Rusia ganase la guerra es una amenaza de seguridad, el país está siendo más agresivo, incluso hay el peligro de que realice una invasión, incluso esto lo ha dicho textualmente, a varios países del este de Europa. Pues aparte de ello, ha dicho que no hay que descartar el envío de tropas al suelo ucraniano de manera oficial. Dice que de momento no hay un consenso sobre esta situación de enviar tropas de manera oficial. Lo repito esto pues de una manera un poco así lenta para que entendáis el matiz, de manera oficial. ¿Por qué? Porque esto ya más o menos se está diciendo, y esto es verdad porque esto ya se ha confirmado en varias ocasiones, que ya hay tropas, ya hay soldados occidentales en Ucrania. Por ejemplo, pues británicos y franceses, seguramente ya llegó la noticia, de hecho ya hubo periodistas que lo dijeron hace ya un año y pico, que aseguraban que había
pues bueno, operadores de inteligencia o incluso trainers, ¿no? Que realizan funciones de entrenamiento a soldados, ¿no? En Ucrania. Pero esto es todo de manera extraoficial. Y también, evidentemente, hay operadores de, por ejemplo, los misiles que has comentado antes, los Scalp y los Shadow, los que ayudan a los ucranianos o incluso lanzan los propios misiles, les ayudan a apuntar los objetivos, etcétera, y a operar los misiles, son o franceses o británicos. O los que le están ayudando son franceses o británicos sobre el terreno. La cuestión es que está hablando de tropas oficiales. Esto ha causado un revuelo bastante importante, no solamente en redes sociales, sino también en los propios líderes occidentales. No ha habido ni un solo líder que haya dicho que le pareciese buena idea, aunque sí que es verdad que el presidente polaco Duda ha dicho que era de unos temas, era digamos una cuestión bueno, que fue bastante acalorada, etcétera. Luego ha habido ciertos alemanes, el ministro de Defensa alemán, que ha dicho que ha sido cosa de Macron, que de repente lo ha sacado de la reunión y que se han quedado todos un poco sorprendidos. Aquí hay varias lecturas con esta cuestión. Aunque no sé si quieres comentar tú antes, Alejandro, al respecto, y luego ya podemos... Sí, así podemos luego profundizar más si quieres. Sí. Nada, sobre lo que has dicho es que, claro, el término que trae Macron, ¿no? De Rusia no puede ni debe ganar en la guerra de Ucrania, tiene una significación más de cómo Europa intenta convertir la guerra de Ucrania en algo estratégico a niveles existenciales prácticamente para ellos, que ya era una cuestión existencial para los países del este. Y también Estados Unidos fue el primero que lo impulsó, mientras Francia y Alemania y otros países occidentales no lo tenían como algo existencial, lo tenían como algo importante, pero durante estos 8 años, ¿no?, de acuerdos de Minsk, fueron Francia y Alemania los que intentaron que el conflicto no estallara porque afectaría a la economía europea. Entonces ahí está el hecho de que primero se haya conseguido que los países europeos se impliquen económica y militarmente en Ucrania. Luego que se toleren cuestiones como el corte de la energía con Rusia, la posible recesión, la inflación que llegó al principio, temas como el Nord Stream, todas estas cosas se han ido tolerando. Después, ahora estamos cada vez como moviendo la línea roja un poquito más allá con el envío armamentístico pesado que se hace, ¿no? De tanques, que si se van a mandar misiles de largo alcance o distintas cuestiones que se han ido debatiendo durante estos meses. También aviación, ¿no? Se comentaba en su momento muchos temas. Bueno, ha ido evolucionando la cuestión hacia esos grandes paquetes económicos, como el que Pablo comenta, ¿no? De que si Estados Unidos no puede sacar adelante ese paquete, lo tiene que hacer Europa. Europa tiene que hacerse cargo del coste de la guerra a largo plazo porque la OTAN pues cada vez tiene una importancia mayor, ¿no?, en los países de la Unión Europea. Acabamos de ver el cierre, por ejemplo, de la entrada de Suecia, después del de Finlandia. Se va asimilando esa política de los países del este. Pero no hay que pensar que esto es una idea nueva de Macron. El hecho de que ya haya presencia allí de militares occidentales es algo previo incluso al estallido del conflicto armado de 2022. Es algo que ya conocíamos. Pero hay que añadirle el hecho de que, como decimos desde el 2022 hasta ahora, ha habido varios países que han propuesto mandar unidades, mandar efectivos, aunque quizá no fuera de manera oficial, pero lo han propuesto. Y ahí se encontraban los países bálticos, que han sido muy beligerantes, queriendo imponer zonas de exclusión aérea, queriendo preparar la defensa para una guerra convencional con Rusia. Ahí podemos debatir, ¿no?, de si esto podría ocurrir o no se podría pasar por el estadio convencional. Lo proponía Polonia, lo proponía Dinamarca, lo proponían países centroeuropeos, algunos de ellos. Ha habido mucho debate en su momento sobre hasta qué punto se puede escalar la guerra con Rusia. En la práctica se ha decidido dejarlo en un conflicto proxy con el lema de nosotros ponemos el dinero, ellos ponen las vidas, ¿no?, que ese es el lema que se emplea tanto para hablar de por qué se trata de un conflicto proxy, básicamente, que es la definición que ellos mismos hacen. Entonces, que Macron ahora proponga todo esto, no es que proponga abiertamente entrar en el conflicto ucraniano, dice que no lo descarta, ¿no?, y que es algo que si llega el momento, pues se pueden destinar unidades europeas para distintas labores.
hay muchísimo debate. Se puede tratar de operaciones de desminado, se puede tratar de operaciones para asegurar la zona occidental del país, o se puede tratar de que se puedan liberar efectivos ucranianos para que vayan a la zona oriental, se puede tratar de una limitación en el caso de que Rusia rompa el frente, o simplemente de fuerzas no oficiales que puedan ir a combatir, o incluso personal operativo, ¿no?, que sirva para manejar armamento occidental. Esto se ha debatido mucho sobre, por ejemplo, sistemas antiaéreos avanzados como los Patriot, y por otro lado se ha hablado de que en el momento en el que haya una aviación importante que se pueda destinar hacia Ucrania, que lo dirijan los occidentales. Claro, estas cosas luego nunca se van a contar en público, ¿no?, porque supondría reconocer la participación europea en un conflicto con Rusia. Pero si lo dicen, además del mensaje político, también hay quien dice que esto pues sirve para que Rusia vea no una línea roja, sino para que los europeos se vean implicados de una manera mucho más potente y se acaben aceptando, aunque sea cuestiones menores que cuesta más hacer calar en la población. Pero desde luego la respuesta en Rusia ha sido contundente, ¿no? Ellos consideran que mandar tropas occidentales pues sería básicamente escalar la guerra con Rusia, que habría un conflicto, es evidente que habría un choque directo, ¿no?, que se estarían, como decías tú también, Pablo, en redes, me parece que lo ponías, ¿no?, que se convertirían en objetivos militares de Rusia y bueno, pues eso tiene implicaciones que yo creo que es lo que ibas a comentar ahora también, ¿no? Sí, a ver, la cuestión es cuando tú... es que luego ha habido como una especie yo entiendo, de política de apagafuegos del ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, diciendo que ellos no se referían a tropas sobre el terreno para luchar contra los rusos, sino que actuasen de manera para realizar operaciones de desminado y de frontera de seguridad, perdón, al lado de Bielorrusia. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, y aparte de entrenamiento, esto quiere decir es que de igual tú vas a enviar soldados oficialmente a un país en guerra para ayudar a un beligerante. Eso te convierte directamente en un objetivo militar ruso. Eso es así. Y eso hay que ser consciente de ello. Además, yo no pienso que se refería solamente a eso Macron. Yo creo que ha jugado también con la ambigüedad comunicativa, porque yo no creo que Macron sea imbécil, ni sea tonto, ni sus equipos comunicativos sean tontos, y no se den cuenta de que lo que va a decir va a tener la relevancia que va a tener. Y sobre todo que se va a entender lo que se va a entender, que es enviar tropas sobre el terreno en la guerra, a tener una implicación directa en la guerra. Y esa es la cuestión, yo creo que yo creo que ha jugado la ambigüedad. Luego, evidentemente, se puede hacer todos los tirabuzones que quiera, el gobierno y él, pero eso es digamos, lo que se está discutiendo. Porque ahora mismo en Francia como ya sabéis, yo siempre estoy bastante atento a lo que se dice en Francia, a lo que se deja de decir. En Francia, en las teles, se está discutiendo eso. En las tertulias se está discutiendo, en los medios de comunicación, de enviar tropas a Francia, de enviar tropas a Ucrania. Y no dicen ninguna matización de no, solamente van a hacer tareas de desminado. No, es al frente. O a ayudar a los ucranianos. Y esa es la cuestión. Está jugando con la ambigüedad. Y lo está haciendo de una manera interesada. Mi opinión es... si es la estrategia de intentar hacer que luego digamos, hacer una declaración grandilocuente para luego pues realizar un anuncio que baje las expectativas, me parece una estrategia bastante mala. Porque entonces estás jugando a un juego en el que básicamente no se te va a tomar en serio. Vamos, yo no tengo... A mí no me suena que tenga sentido. La otra posibilidad que veo yo es directamente pues intentar presionar a Rusia o Moscú, o intentar hacer creer a Moscú que los europeos, a pesar de que Estados Unidos no esté en el mismo barco, porque esto es así, ellos sí que van a llegar hasta el final en Ucrania. Que para ellos es una cuestión existencial, como te has dicho antes, o prácticamente existencial, y que ellos vayan a llegar hasta el final. Y que debajo de esa, digamos, ese discurso, lo que están diciendo es a Rusia, digamos, una especie de disuasión y de que si estás esperando a que nosotros paremos, de que dejemos el apoyo a Ucrania, no.
Por tanto, intentar, digamos, que a lo mejor Rusia se apreste a unas negociaciones, pero no bajo, digamos que no bajo unas demandas que sean muy fuertes por parte de Moscú. Eso yo puedo entenderlo. Lo que pasa es que tampoco creo que sea una buena estrategia, porque Rusia no va a parar. Claro, puede ser ese mensaje de, como esto es muy importante para nosotros y no podemos permitir que gane Rusia, vamos a hacer estas declaraciones grandilocuentes, incluso si se mandan tropas no va a ser de una manera de confrontación directa o al menos que no lo sea de manera masiva, no lo sabemos, esto no sabemos cómo procederá, pero manda el mensaje de que esto de la fatiga europea no va a calar, que vamos a estar ahí Eso hasta el es. final y que por lo tanto si Rusia, una de las cosas que más estaría esperando es la fatiga europea y que Trump o los republicanos corten definitivamente ese lazo estratégico con Ucrania, no significa que vayan a abandonar Ucrania, pero sí que deje de ser principal prioridad en un mundo en el que ahora mismo la guerra de Oriente Medio cada día está más caliente. Pues igual decirle a Putin que se olvide, ¿no? Que sí que va a haber todavía apoyo y que ese apoyo es el que ha permitido a Ucrania mantenerse tanto tiempo. De hecho, Ucrania constantemente dice, y Zelensky lo está diciendo en muchas entrevistas, ¿no? En el momento en el que no nos lleguen los apoyos occidentales, nosotros perderemos territorio y perderemos vidas, cosas así dice Zelensky, ¿no? Entonces es una cosa evidente que el apoyo europeo y occidental en general es importante para Ucrania y señalar a Rusia que no se espere que esto vaya a ocurrir, pues es un mensaje de calado, ¿no? De hecho, preguntaban en el chat algunas cositas que ya hemos ido respondiendo, como por ejemplo lo que traías de si los occidentales podrían dedicarse a labores en la frontera con Bielorrusia, evitar que quizá los ucranianos tengan que estar destinando esfuerzos, y esto es una evidencia, ¿no?, a cubrir todo el frente, no el frente de guerra, sino todo el frente, la frontera, ¿no?, con Bielorrusia o con Rusia, y que pudieran destinar más efectivos al frente de guerra, y también con la cuestión, por ejemplo, de las fuerzas de defensa territorial y tantas fuerzas que podrían desviarse. Por otro lado, también hemos respondido a si Rusia ha respondido algo ya, ¿no? Si ha comentado estas declaraciones. No solamente de Macron, es que teníamos noticias de que, no sé si se ha confirmado, ¿no?, que Boris Pistorius ha señalado, el ministro de Defensa alemán, que no era una propuesta que se haya comentado en general, sino que ha venido de Francia. Luego también hemos visto a Robert Fico, ¿no?, el primer ministro eslovaco, decir que ellos se han opuesto, pero que habría algunos actores en Europa en esa reunión que habrían puesto sobre la mesa esa posibilidad, ¿no?, y que habría otros países que estarían dudando y otros que estarían en contra. No sé si esto se ha podido confirmar porque hemos publicado las declaraciones de Fico, pero no así otras, y los desmentidos de distintos países apuntan aparentemente a que esto viene de Francia. Confirmado. Lo de Fico sí. De hecho, es que lo avisó un día de antes de la conferencia, lo dijo. Y lo de Boris Pistorius también. Está confirmado. Lo ha dejado, digamos que. Además, los alemanes están siendo bastante duros con los franceses. Porque digamos que al parecer Macron ha dejado bastantes recados en la conferencia a los alemanes, diciendo que siempre están. No, digamos, señalar a los alemanes directamente, pero sí diciendo que están en el no siempre. No y luego sí. Claro. Diciendo que se acuerdan que al principio decían que nada de armas ofensivas, que cascos y chalecos antibalas, y luego que sí, que poco a poco, digamos que fue escalando la cuestión hasta también el caso de los Leopard, etcétera. Y Y bueno, que tiene razón, pues, porque los alemanes sí. siempre ha sido Annalena Baerbock y los verdes los que proponían cosas en sintonía de la OTAN, Olaf Scholz el que decía que no, y luego todo el SPD y Olaf Scholz acababan cediendo y lo defendían como el que más, y ahora de hecho Olaf Scholz dice que son el principal apoyo de Ucrania por la cuestión económica, pero la realidad es que ellos han ido como a rastras en este apoyo internacional, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que de hecho los alemanes siempre han esperado el visto bueno de Washington. Yo directamente les dije, para la cuestión de los Leopard 2, directamente le dijo a la administración Biden, si tú no envías tanques como los Abrams, yo no muevo un dedo. Nos preguntan también, Pablo, porque si hay efectivos occidentales o franceses o de quien sea en Ucrania y se convierten en objetivos de Rusia, ¿qué pasa si
cae una bomba o un ataque sobre una compañía francesa, nos preguntan. ¿Qué consecuencias puede tener? Que además es que nos lo han preguntado varias personas. A ver, primero hay que tener en cuenta de que a ver cómo se hace esa intervención, en qué grado, en qué marco, etcétera. Porque hay que recordar que si ya tenemos los europeos, quiero decir, tenemos dificultades para enviar artillería a Ucrania, si no tenemos ni armas prácticamente que enviarles, o tenemos muchos casos, bueno, tenemos ejércitos que no están preparados para ese tipo de guerra, ni industrias de defensa ni nada, pues ¿qué clase de capacidades militares tenemos? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás a lo mejor esa intervención yo creo que se haría en un marco en el que hubiese una cierta economía de guerra, más presupuesto militar, o sea, hay que decir que esto no se haría en el corto plazo. En el caso en el que, por ejemplo, hubiese un ataque sobre una compañía o unos grupos de soldados occidentales, que se comenta que ya han muerto, por cierto, en Ucrania, supuestamente, no oficialmente, no oficialmente. Pero bueno, pues a ver, yo personalmente creo que a nadie de los dos bandos le interesa una confrontación directa, ni a Rusia ni a Occidente. Porque además hay que recordar que, vale, Rusia convencionalmente a la OTAN no puede vencerle, pero tiene armas nucleares. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que convencionalmente no, pero tiene la disuasión nuclear y eso es algo siempre a tener en cuenta. Pero bueno, hemos visto ejemplos a lo largo de la historia en los que siempre se han producido este tipo de incidentes y al final no desembocan en una guerra, ¿no? En la guerra de Corea, por ejemplo, hubo una lucha entre pilotos soviéticos y estadounidenses y hubo muertos. Y al final no acabó en una guerra directa. En otros casos también se comenta también la guerra de Vietnam. En este tipo de guerras proxy ha habido este tipo de episodios. Que al final no acaban en guerra. Pero... Perdona. Sí. No, y luego para terminar, pero también ha habido episodios en la historia de la humanidad en los que una pequeña chispa o una chispa en general detona una guerra a gran escala. Que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ninguno de los estados quería una guerra a gran escala que durase lo que duró, ni fuese de las dimensiones que duró, pero ocurrió. Y por diversas cuestiones, lo que pasó de ser el asesinato de un archiduque en Sarajevo, acabó en la Primera Guerra Mundial con más de 15 millones de muertos. Por tanto, estas cosas pasan. O sea que hay que tener bastante cuidado. Y sí, perdona, ya he terminado. No, sí, es que cualquier chispa puede ser fatal, ¿no? En ese sentido. Bueno, nos han planteado algunas cuestiones, ahora vamos a ir con varias de ellas. Por ejemplo, si un país miembro de la OTAN puede poner tropas unilateralmente, bueno, esta pregunta se responde fácil, ¿no? Sí, porque a la vista está que hasta ahora normalmente se hace así, ¿no? Se hace unilateral o en coaliciones no vinculadas a la OTAN siempre. Estados Unidos hace intervenciones unilaterales o en coaliciones no vinculadas a la OTAN. Turquía las ha hecho. Quiero decir, esto se puede hacer, por supuesto. El resto de países no tienen derecho a veto. Tienen derecho a vetar que se haga conjuntamente, eso sí. Vale, por otro lado, el tema de la mentalidad en Rusia, lo que tú nos comentabas, Pablo, de si esto puede servir para disuadir a Rusia de alguna manera. Lo hemos comentado muchas veces. Es que parece que nos estemos dando cuenta ahora o que todavía no nos queramos dar cuenta de que esta guerra, si Rusia se ha comido las sanciones más grandes que hemos visto en muchísimo tiempo y no se ha disuadido, es que esta guerra no es algo que esté poco calculado, es un conflicto que tenía sus costes, beneficios calculados de manera que estaban dispuestos a asumir un gran coste. Es una guerra identitaria, es una guerra nacional para Rusia. Allí se ve como el haber perdido una de las partes clave del ideario nacionalista ruso en zonas de Ucrania, con una presencia rusófila o rusófona muy fuerte. Se ve con más vehemencia que incluso zonas de Rusia que no son étnicamente las más eslavas, ¿no? En su porcentaje. Entonces, ellos no van a parar la guerra porque se planten más y más líneas rojas. Al revés. Este tipo de cosas, si no las puedes contestar con una guerra convencional, la respuesta va por otros derroteros. Y ya han vuelto otra vez a sacar la amenaza de que somos una potencia nuclear. Esto, bueno, de ahí a que lo vayan a utilizar o que vayan a utilizarlo en según qué escenarios,
es debatible. Yo personalmente no veo que Rusia en ningún caso vaya a lanzar una guerra contra la OTAN, porque es que supone probablemente la autodestrucción mutua, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido por parte de nadie. No le veo todavía que a nadie le convenga, ni a unos ni a otros. Pero bueno, pues es algo que tampoco creo que sirva para disuadir a Rusia. Y bueno, pues antes de continuar, que teníamos ahora más de 600 personas aquí en directo y alguna preguntilla más, Pablo, ya nos acercamos al final, pero voy a dar las gracias por esa sub a Red366 que nos ha dejado en el nivel 1. Este tipo de subs son de las que más apoyo nos dejan, así que muchísimas gracias porque las suscripciones de pago, de regalo, sabéis que nos dan un apoyo extra con respecto a los de Prime, que son súper bienvenidas, pero ya sabéis que hay que renovarlas todos los meses y bueno, puede que a alguien cada mes se le haya pasado y tiene que volver a entrar para dejarlas. Entonces, gracias a todos por el apoyo que nos dais en Twitch y como nos comentaba antes Edu, tenéis otras vías para dejar ese apoyo en la página web, que nosotros os damos más ventajas a cambio, así que tampoco está mal. La newsletter semanal, los artículos exclusivos, los seminarios temáticos, en el caso de la suscripción premium. Y además podéis acceder a todos los seminarios que hemos hecho en el pasado. Tenemos uno, por ejemplo, sobre el espacio postsoviético que pude realizar después de pasar por Ucrania. Y también tenemos todos los seminarios que vayamos a hacer en 2024 incluidos en esa suscripción. Así que, vamos, ventajas todas las del mundo por dejar un pequeño apoyo para que exista un medio independiente y que podamos seguir haciendo este contenido de manera, bueno, en la que contemos las cosas como nosotros queremos y no como nos dicen que tenemos que contarlas, y también que podamos estar en Twitch. Así que nada, gracias a todo el mundo y después de este último momento de promo, vamos a por algunas últimas preguntas, Pablo, porque nos estamos ya acercando a ese punto del directo. Por ejemplo, nos preguntan bastante en esa reunión, conocemos la posición de Francia, conocemos la posición de Eslovaquia, conocemos la posición de algún país más y, sobre todo, preguntan mucho por España. España ha dicho que se ha unido a los países que dicen que no hay que enviar, que eso de que enviar soldados, que no. Es que, a ver, aquí la mayoría de países han dicho que no, o que han negado que vayan a enviar tropas a Ucrania. El propio secretario general de la OTAN lo ha dicho, Estados Unidos lo ha dicho, Reino Unido me suena que también. Creo que es solamente un Báltico, no sé si Estonia o Letonia. Bueno, uno de los, da igual, uno de los tres sí que ha cogido el guante. Es que no me acuerdo cuál era, lo siento. Pero todos han dicho que no. A lo mejor el más cercano ha sido Polonia diciendo que bueno, que sí que ha habido discusiones acaloradas, ¿no? Sobre esta cuestión, ¿no? De todas maneras, me gustaría dejar otra vez entrever que es que yo estoy leyendo muchos argumentos y análisis de analistas en la tele o en general, pues diciendo que esto es una posibilidad muy real en el sentido de que tiene todo sentido y que Europa debería hacerlo y que además debería hacerlo también porque enseñaría una lección, por así decirlo, a Rusia de que Europa convencionalmente puede vencer a Rusia. Creo que no, la gente no se da cuenta no solamente de que Rusia nuevamente es una potencia nuclear, sino que convencionalmente yo no tengo muy claro que Europa tenga la capacidad para realizar una operación de alta intensidad en Ucrania. Quiero decir que no es lo mismo luchar contra los yihadistas de Mali o no sé, o en Oriente Medio o Afganistán, etcétera. Perdona, Pablo, Contra... lo dices como si hubiera salido bien lo de Mali, lo de Afganistán o lo de Oriente Medio. Claro. Quiero decir, ni siquiera con esas. Claro, es que no es que aparte de que no es que haya salido bien en muchos casos, porque te han vencido de una u otra manera, es que estamos hablando de que, por ejemplo, en la guerra de Libia, 2011, la intervención de la OTAN, Reino Unido y Francia, que son supuestamente las potencias militares de Europa, tuvieron que pedir ayuda a Estados Unidos. Y que tuvieron problemas de reservas de munición. Es que estamos hablando de que tiene munición para 2 días, o 3, o 4. Y esto no lo digo yo, es que lo dicen los propios militares y políticos franceses, británicos, alemanes, etcétera. Por tanto, quiero decir que repito, si no Europa no es capaz de apoyar a Ucrania de armas y munición, ¿cómo va a ser capaz de enviar tropas sobre el terreno?
y que tengan capacidad militar para enfrentarse al ejército ruso. Que evidentemente que el ejército ruso no era tan bueno a lo mejor como algunos esperaban, yo incluido, pero tampoco hay que subestimarlo. Y que hay que entender que esto de las guerras, de que tú llegas con la fuerza aérea en Libia, en Yugoslavia, en Irak, y puedes destruir todo lo que ves, y que no te van y que no te necesitas tropas sobre el terreno, solamente las van a poner los ucranianos, esto ya no es así. Que Rusia tiene, que tenga muchos sistemas antiaéreos, que tiene aviones también por su parte, quiere decir que no es, como digo, el Estado Islámico en Oriente Medio, que es una potencia militar de primer orden. Si no es la segunda, la tercera. No sé. Y en economía de guerra. Y con experiencia de combate. Es decir, Y además que, está el dato de la producción industrial. O sea, ahora claro, mismo claro. Rusia ha multiplicado su capacidad industrial. Hace ya tiempo que aquella broma, ¿no?, de que Rusia se iba a quedar sin municiones cada 2 semanas ya se ha mostrado que es falso. De hecho, está batiendo récords de ataques aéreos, está batiendo varios récords de producción en algunos sentidos, ¿no?, industrial. Y además cuenta con apoyo armamentístico de Corea del Norte y de Irán. Solo Corea del Norte producía más municiones que Europa. No sé cómo era eso. Pablo, ¿tú lo tenías Mira, ese dato? les enviaron de una atacada 1 millón de proyectiles de artillería. Es decir, lo que Corea del Norte envió en a lo mejor unas semanas, un mes, nosotros, Europa, hemos sido capaces de 500.000 proyectiles. Y es que, además, es una noticia de Bloomberg citando a Corea del Sur, que bueno, puede ser creíble, Corea del Norte va a enviar 3 millones de proyectiles de artillería. Es decir, que es que no, es que estamos hablando de cifras muy altas. Y Rusia, al año, fabrica, según la inteligencia occidental, 2 millones de proyectiles al año. Es decir, que triplica, cuadriplica lo que puede fabricar Europa. Solamente Rusia. Y esto está hablando de fuentes de inteligencia occidentales de Estados Unidos, porque yo he leído fuentes de inteligencia también de Estonia, que se suben la cifra a 4 millones o 5 millones de proyectiles de artillería que puede fabricar Rusia al año. Y la artillería sigue siendo la reina del campo de batalla, o lo está siendo al menos en la guerra de Ucrania. Por tanto, sé que esas cifras son así. Y te estoy dando cifras occidentales, que no creo que tengan razón para exagerar en favor de los rusos, precisamente. No sé. No, como mucho quizá para exagerar la amenaza, ¿no? De manera que se pueda promocionar que desde Occidente se impulse más el gasto de defensa, la reconversión industrial militar, el apoyo a Ucrania, pero más allá de eso, las cifras son abrumadoras. Pero aún así, estamos hablando de la debilidad europea a nivel armamentístico. Hemos hablado también de la producción industrial en ambos lados, pero también hay que hablar de que gran parte del éxito de que la OTAN sea la principal fuerza militar del mundo y que por supuesto es la mayor parte del gasto militar del mundo, abrumadoramente, también viene por Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a entrar en esta guerra, al menos con personal. Una cosa es que haya personal estadounidense en Ucrania, que lo hay, y otra cosa es que vaya a mandar tropas, ¿no? De manera oficial, de manera masiva, con unos mandatos claros de combate. Entonces, eso Estados Unidos lo ha desestimado y lo va a seguir haciendo en año electoral cuando ni siquiera está siendo capaz de sacar adelante los paquetes de apoyo. Esto veremos a ver si mañana, si lo hubiesen diferido, probablemente tengamos novedades que lo maticen o que lo confirmen. Pero está siendo un año electoral especialmente duro para los demócratas en su campaña de Ucrania. Y sin Estados Unidos, lo que dice Pablo, tampoco es que sean 27 actores o 29, bueno, 28 actores en función de cuántos contemos de la OTAN en Europa, sino que hay que contar que algunos tenían una capacidad enana, porque son países muy pequeños, porque ya han dado gran parte de lo que tienen a Ucrania, porque se estaban quedando sin sus propios arsenales. Estábamos hablando de algunos países nórdicos, de algunos países del este de Europa, algunos países pequeños, algunos países que no tienen desarrollada su industria militar como para andar dando a otros, y de hecho otros que dicen, bueno, no podemos dar más porque tenemos nosotros que protegernos, tenemos que tener algo para nuestros arsenales. Y los demás que dicen, no, bueno, pues démoselo todo a Ucrania porque esta guerra es existencial. En ese está ahora mismo el debate, pero creo que estamos pasando por alto lo más importante.
Y es que no se trata de si Europa puede ganar una guerra convencional a Rusia sin Estados Unidos. Es decir, se trata de que Rusia está diciendo con todas las letritas que ellos no van a combatir una guerra convencional en el caso de que se trate de una guerra con la OTAN. Se trata de que tienen un potencial mayor que desequilibraría eso, o equilibraría, según se vea, ese desequilibrio que tienen militar de inferioridad frente a la OTAN. No sé, yo sinceramente quiero decir que son declaraciones muy importantes, pero no sé cuánta verdad hay detrás. O puede que se esté preparando el terreno para dicha intervención de soldados en un futuro. Ahora no, evidentemente, 2024 no, pero quizás 2025, 2026, quién sabe. Puede que ese sea el escenario, sea, digamos, de ir preparando a la opinión pública o incluso ir preparando el terreno o incluso a Rusia, ¿no? De ver hasta dónde pueden, demostrar hasta dónde pueden llegar ellos, no lo sé. No. Pero yo creo que es importante, sobre todo, también lo que demuestra, porque si se está llegando a estos niveles, es que la situación no va bien en Ucrania, o para Ucrania. Yo creo que esa es la lectura que podemos dejar para el final, que esto se dice no porque la cosa vaya bien, al contrario, es porque la cosa va bastante mal. Y porque puede ir a peor en las próximas semanas y meses. Y por tanto se hacen este tipo de comunicaciones grandilocuentes. Yo creo que ese es el mensaje al menos que podemos dejar claro. Que se hace por eso. Y aquí llega otro de los debates que nos plantean todo el rato y es hasta qué punto es viable o es posible que se haga un uso de armas nucleares tácticas. Bueno, pues si digamos, llegamos al punto en el que veamos tropas occidentales oficialmente en Ucrania, pues evidentemente el riesgo aumenta considerablemente, evidentemente. Pero nunca sabemos, porque mucho se ha hablado del bluff ruso, ¿no? De cómo se amenaza con ciertas líneas rojas y cuando se han sobrepasado no se ha hecho nada especialmente en algunos casos, ¿no? Entonces, nunca se sabe hasta qué punto están, no sé, midiéndose un poco los egos unos y los otros de, pues esta es mi línea roja, pues esta es la mía, a ver quién se atreve a pasarla, porque voy a mandar tropas a Ucrania, porque cuidado que yo tengo armas nucleares que una guerra convencional no es lo que voy a desatar. Entonces, nunca se sabe quién va a ir realmente detrás de lo que promete, porque es lo que decía Pablo antes, si lanzas una amenaza y luego no la cumples, ya estás perdido, ¿no? Claro, la cuestión es que llegamos a un punto en el que sí que traspasemos una línea roja y un actor, digamos, que escale de una manera desmedida, que todo vuelva, digamos, que se vuelva la situación muy, muy grave. Más grave, más incluso grave de lo que estamos viendo, porque al final estamos hablando de una guerra de tanta intensidad en las que mueren cientos de miles de personas. Pero quiere decir que pasemos de una guerra proxy a una guerra directa. O que incluso pueda haber de verdad que se lance una arma nuclear táctica o lo que sea. Quiere decir que también hay que tener cuidado con hasta dónde se quiere ir a llegar, hasta dónde se quiere ir a presionar y no entender no entender, digamos, la visión del otro. Y lo digo por ambas partes, ¿eh? Sí. Es decir, que hay que saber hasta dónde se puede apretar. Y desgraciadamente, creo que es algo que sí que la Guerra Fría estaba más claro, pero creo que actualmente se están rebasando ciertos límites que puede que nos arrepintamos en un día dado el caso. Sí, a veces da la sensación de que, por ejemplo, Rusia no es consciente de que Occidente se va a ver obligado a intervenir si colapsara toda Ucrania. O sea, no pueden dejar que Rusia tome toda Ucrania, no pueden dejar que la zona occidental caiga alegremente. No. Incluso pienso que algunas zonas críticas como Odessa, tal, no se puede permitir desde Occidente tal cosa porque se ha puesto tanto esfuerzo en esta guerra en combatir a Rusia que yo no sé si Rusia es consciente de que no puede ir a por todo porque habría un choque directo. Y por otro lado, Occidente, yo no sé si es consciente de que, como decía al principio, esta guerra no se consigue parar disuadiendo a Rusia, porque Rusia ya ha tomado una serie de decisiones de gran calado que no han servido los intentos de disuasión previos, no han servido las sanciones históricas y no va a servir el mandar cierto apoyo cuando ellos
han incrementado notablemente su potencia industrial y su potencia de reclutamiento en el ejército, sus alianzas internacionales, están poniendo más recursos, están reorganizando la estrategia. ¿De verdad creen que van a conseguir parar a Rusia con este tipo de planteamientos? La cuestión es que Rusia no quería solo, no se trataba solo de Ucrania, se trataba de la nueva arquitectura de seguridad en Europa. Y eso solo se conseguía o con un acuerdo o con una victoria aplastante. Entonces, a mí me parece que ninguna de estas opciones se contempla en Europa por ahora. Y eso pues va a seguir retrasando el conflicto hasta que, bueno, pues las cosas son existenciales hasta que dejan de serlo. Y bueno, yo creo que sí que podemos ir cerrando ya por aquí, si quieres, Pablo. No sé si tenemos alguna Sí. pregunta más que hayas visto, alguna cuestión que quieras comentar antes de que nos marchemos. No, o sea, es decir que, a ver, pues yo creo que todo más o menos lo hemos reflexionado. Más que preguntan, tienen reflexiones. Así decirlo.